Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El padre del director ejecutivo se disfraza de albañil para poner a prueba a sus empleados, y los despide en el acto. En la vasta metrópolis de Chicago, donde los rascacielos perforan el cielo y cada obra en construcción moldea aún más el paisaje urbano, Industrias Leroy ocupó una posición destacada. Esta empresa familiar, fundada en la década de 1960 por George Leroy, había logrado navegar a través de las décadas con rigor y tenacidad. George, un hombre de apariencia severa pero de corazón recto, había construido esta empresa desde cero. Su sentido del trabajo bien hecho, su integridad inquebrantable y sus altos estándares hacia sus empleados habían forjado la reputación de la empresa. A los 70 años, George se había retirado de la vida activa. Vivía en una pequeña granja a 1 hora en coche de Chicago, rodeado de campos y una calma rural que contrastaba con el bullicio de la ciudad. Sin embargo, a pesar de esta tranquila jubilación, nunca perdió de vista el negocio que había creado. Semanalmente, recibía informes y balances, y supervisaba de cerca las decisiones de su hijo, David Leroy, quien a sus 45 años dirigía ahora Leroy Industries. David era un hombre carismático, un astuto estratega y un visionario. Bajo su liderazgo, la empresa se expandió rápidamente, modernizando sus métodos y diversificando sus proyectos. Muchos elogiaron su dinamismo, su gran perspicacia empresarial y su capacidad para gestionar equipos. Pero para George, esta evolución tuvo un alto precio, la pérdida de sus valores fundamentales. En las noches frescas, cuando la tenue luz de su casa entibiaba el ambiente, George les contaba constantemente a sus amigos y a su esposa cuánto parecía haberse desvanecido el respeto por las reglas, la disciplina y, sobre todo, la honestidad. Los jóvenes de hoy ya no saben lo que significa el verdadero trabajo, decía a menudo con la voz decepcionada. Estaba convencido de que, sin una supervisión constante, muchos empleados se aprovecharían de la más mínima debilidad gerencial para adoptar un comportamiento negligente, incluso irrespetuoso. Esto lo carcomía por dentro, una herida invisible que arrastraba a diario. Una tarde de invierno particularmente fría, mientras la nieve empezaba a cubrir las carreteras, George sostenía una taza de café humeante. Charlaba con David por videollamada, con el rostro iluminado por la pantalla azulada. «Hijo, he estado pensando todo el día», empezó George con tono serio. «Leer informes no me ayudará a entender qué está pasando realmente en las obras. Tengo que verlo con mis propios ojos». David frunció el ceño, preocupado. «Papá, esto no es buena idea. Ya no eres tan fuerte como antes. Y si vas a la obra así, todos sabrán quién eres, será un problema grave, quizá incluso grave». George meneó la cabeza con determinación. «No, no como yo. Voy a disfrazarme de albañil. Me pondré ropa de trabajo, casco e iré de incógnito. Quiero observar sin que me digan qué hacer, sin que me filtren lo que quieren mostrarme. Quiero comprender la realidad, la auténtica». David suspiró, sabiendo que nada podría detener a su padre una vez que tenía una idea en mente. «Muy bien», dijo finalmente. «Pero prométeme que tendrás cuidado». «Te lo prometo», respondió George con ojos orgullosos y voz firme. A la mañana siguiente, mucho antes de que el sol comenzara a asomar por el gris horizonte de Chicago, George se levantó con una determinación palpable. De su habitación, sacó un viejo overol azul, desgastado por el tiempo pero aún resistente, una reliquia de años pasados en obras de construcción. Se lo puso lentamente, cada movimiento parecía transportarlo décadas atrás, a cuando él mismo inspeccionaba obras, supervisando cimientos y estructuras. De una mesita, tomó un casco de construcción amarillo brillante, ligeramente desgastado, que había limpiado cuidadosamente el día anterior. Luego juntó una paleta, un martillo, una cinta métrica y algunas otras herramientas, todas un poco polvorientas, testimonio de una época en la que la artesanía reinaba por excelencia. Finalmente, en un último y meticuloso detalle, se aplicó una barba postiza que se había hecho con algodón y tinte, ocultando sus rasgos familiares. Una vez listo, se miró al espejo. El hombre que vio ya no era el respetado patriarca, sino un simple trabajador más, listo para sumergirse de nuevo en el ajetreo de las obras de construcción modernas. Dejó su tranquilo hogar y se dirigió a los suburbios del sur de Chicago. Allí, la inmensa obra en construcción se extendía por varias hectáreas, un incesante baile de máquinas, polvo y esfuerzo humano.
Al llegar, el estruendo de martillos neumáticos, motores y voces ocupadas le causó una extraña sensación, casi nostálgica. Obreros de todas las edades, algunos apenas salidos de la adolescencia, otros con años de experiencia, se afanaban en construir lo que pronto se convertiría en un complejo de apartamentos de lujo, símbolo del desarrollo urbano. George avanzaba lentamente, con paso mesurado, observando todo a su alrededor. Enseguida notó los movimientos bruscos de algunas personas, las herramientas mal guardadas, la basura tirada en el suelo. Su ojo experto no pasó nada por alto. Mientras George continuaba su silenciosa inspección de la obra, se detuvo junto a la máquina de café, un área de descanso donde los trabajadores se reunían regularmente. Allí, un hombre corpulento de unos 40 años, con un casco de seguridad a rayas y un chaleco naranja desgastado, charlaba animadamente. Tommy, un trabajador veterano, muy conocido en el lugar por su influencia sobre los más jóvenes. «Escuchen, chicos», dijo, bajando la voz para que los supervisores no lo oyeran. «Les digo que, para ahorrar tiempo, no deben seguir siempre estas malditas normas de seguridad al pie de la letra. De verdad, ¿quién tiene tiempo para esperar a que todo esté perfecto? La obra tiene que seguir adelante, o nos van a dar una paliza». Señaló un complejo procedimiento de instalación de soportes, explicando cómo era posible omitir ciertos pasos para avanzar más rápido, incluso asumiendo ciertos riesgos. Varios trabajadores asintieron, visiblemente tentados por este atajo. George, escondido tras una viga, observaba la escena con una mezcla de preocupación y tristeza. Conocía de sobra las consecuencias de tales actitudes: un accidente, un derrumbe, vidas destrozadas por una fugaz ganancia de tiempo. Un poco más adelante, vio a varios hombres tomando descansos frecuentes y prolongados para fumar. Algunos se escabullían a zonas ocultas, a veces desapareciendo durante 20 minutos. El capataz, aunque presente, parecía ignorar estas repetidas ausencias. Reinaba un silencio cómplice. La escena le recordó las palabras de su padre, quien a menudo le decía que la disciplina y el respeto a las reglas eran la columna vertebral de cualquier empresa seria. Entonces, al girar en un pasillo estrecho entre dos contenedores llenos de materiales, George vio a un joven micro de unos 30 años, con rostro firme y ojos vivaces. Mike parecía concentrado pero agitado, mirando a su alrededor. George lo siguió discretamente, manteniendo la distancia suficiente para pasar desapercibido. Vio a Mike deslizar una pequeña mochila bajo una tabla ligeramente sujeta. Unos minutos después, mientras los demás trabajadores estaban ocupados, Mike sacó varias herramientas caras, martillos, sierras y niveles láser de marcas reconocidas. Estas herramientas no eran suyas, sino de Industrias Leroy. Mike las guardó cuidadosamente en su mochila, como si planeara llevárselas a casa. George sintió que una fría ira lo invadía. Este robo, por pequeño que fuera, traicionó los valores que había forjado. Era evidente que la falta de control y disciplina dejaba la puerta abierta a estos comportamientos. George se quedó allí unos instantes, observando a Mike, y luego se alejó en silencio, decidido a informarle de estos hechos a su hijo. Esta visita reveló un problema más profundo de lo que esperaba: no era solo la mala voluntad de unos pocos, sino una negligencia generalizada que ponía en peligro la reputación y la seguridad de la empresa. Poco después esa mañana, mientras George continuaba su recorrido por la obra, vio una tabla suelta sobre una pasarela transitada. La idea se le ocurrió de inmediato: simularía un incidente para comprobar la capacidad de respuesta y la actitud de los responsables. Se acercó lentamente al tablón, se apoyó en una piedra cercana y luego tropezó deliberadamente, exhalando un pequeño grito de sorpresa. ¡Ay!, exclamó, lo suficientemente fuerte como para llamar la atención sin sonar exagerado. Unos segundos después, un hombre robusto, con el rostro marcado por el cansancio y la concentración, apareció corriendo y frunciendo el ceño. «¿Qué demonios haces aquí? ¿Estás prestando atención?», espetó el hombre. Fue Jason, el administrador del sitio, conocido por su temperamento abrupto e impaciencia. George, todavía en el suelo, intentó calmar los ánimos. «Me caí porque esta tabla no está bien asegurada. Es peligroso, hay que asegurarla rápido». Jason se encogió de hombros irritado, mirando el tablero sin mucha convicción. «Estás perdiendo el tiempo. Ya tenemos bastante con esto sin que yo me ocupe de esto. Arriba, muévete». La actitud firme, casi desdeñosa, de Jason provocó en George una mezcla de indignación y tristeza.
¿Cómo se podía tolerar tanta negligencia en un lugar donde la seguridad debería ser la máxima prioridad? Sin revelar su verdadera identidad, George se levantó lentamente, midiendo cada palabra. Usted es responsable de esta obra, pero la seguridad debe ser la prioridad, no algo secundario. De lo contrario, alguien podría resultar gravemente herido. Jason se cruzó de brazos, visiblemente molesto, pero no respondió, prefiriendo volver a sus tareas. Poco después, llegó la hora del almuerzo. George, ahora un trabajador más, se sentó en una mesa de madera apartada, rodeado de grupos de trabajadores. Escuchaba atentamente las conversaciones. El sueldo ni siquiera vale el trabajo que hacemos, murmuró un hombre de unos 50 años. Y con la presión que tenemos, es agotador. El capataz nos está presionando para que terminemos más rápido, pero sin más recursos, es imposible, añadió una voz más joven. A veces prefiero tomar un atajo, aunque no sea seguro. Una trabajadora asintió cansadamente. Nos tratan como máquinas, no como humanos. Es difícil mantener la motivación. George comprendió entonces que el deterioro del clima en la obra no se debía solo a la irresponsabilidad individual, sino también a la dirección, que ejercía una presión constante sin ofrecer un apoyo real. Más tarde esa noche, de nuevo en la tranquilidad de su casa de campo, George llamó a David. Hijo, esto es peor de lo que imaginaba, dijo con voz grave. La obra está en peligro. La disciplina es inexistente, se violan las normas de seguridad y algunos están robando equipos. Tienes que actuar con rapidez. David, aunque preocupado, respondió con determinación. Gracias, papá. Confío en ti. Resolveremos esto rápidamente para proteger a la empresa y a quienes trabajan allí. A la mañana siguiente, bajo un cielo gris aún lloviznoso, David Leroy llegó a la obra con visible determinación. Había pasado la noche en vela reflexionando sobre las palabras de su padre, consciente de que la situación exigía una respuesta contundente y rápida. Reunió a todos los empleados presentes, poco más de 50, en una gran sala de reuniones temporal instalada en la obra, entre las máquinas y los contenedores. El murmullo fue aumentando poco a poco, la ansiedad se palpaba en el ambiente. Varios trabajadores intercambiaron miradas furtivas, conscientes de que algo importante estaba a punto de suceder. David dio un paso adelante con rostro serio y habló con una voz clara y tranquila que inmediatamente captó la atención. Quiero empezar por revelarles algo que aún no saben, dijo, recorriendo con la mirada la sala. Ayer, un hombre entre ustedes desempeñó un papel muy especial. Este hombre, a quien quizá hayan tomado por un simple albañil, no es otro que mi padre, George Leroy, el fundador de esta empresa. Un silencio atónito se apoderó de la multitud. Se intercambiaron murmullos, susurros y miradas incrédulas. Algunos trabajadores se volvieron hacia sus vecinos, buscando confirmación. David continuó. Mi padre vino de incógnito para ver qué está pasando realmente en nuestras obras, y lo que descubrió es alarmante. La disciplina, el rigor y la seguridad que siempre han sido los pilares del Leroy Industries ahora se están violando. Ha habido robos, negligencia y una total falta de respeto a nuestras normas. La atmósfera se volvió pesada y todos sintieron que esta revelación no era trivial. No toleraremos ningún fallo, ninguna violación de seguridad, ningún robo ni ninguna forma de negligencia, declaró David, apretando los puños para enfatizar sus palabras. Como resultado, varios de ustedes tendrán que dejar la empresa. Es una decisión difícil, pero necesaria para asegurar la longevidad y el honor del Leroy Industries. Hizo una señal a un asistente, quien distribuyó una lista. David leyó entonces los nombres de los empleados involucrados, entre los que se encontraban Tommy Micro y Jason. Tommy, por incitar a la violación de los procedimientos de seguridad. Mike, por el robo comprobado de herramientas de la empresa. Y Jason, por su falta de seriedad en la supervisión y su actitud irrespetuosa que puso en peligro toda la obra. Una mezcla de ira, conmoción y resignación recorrió la sala. Algunos apartaron la mirada, otros murmuraron protestas contenidas. Pero David continuó, con firmeza. Esto no es solo un castigo. También estamos implementando un plan de entrenamiento y apoyo para el resto de los equipos. Queremos devolverles a todos el orgullo por el trabajo bien hecho, el sentido de responsabilidad y, sobre todo, el respeto por las reglas que nos protegen a todos. Terminó con una voz llena de esperanza.
Leroy Industries debe ser un ejemplo. Juntos, reconstruiremos este orgullo y avanzaremos en la misma dirección. Al finalizar la reunión, varios trabajadores se acercaron a David, manifestándole su disposición al cambio y su agradecimiento por esta nueva oportunidad. Ese día se escribió una nueva página para la empresa, entre reivindicaciones y renacimiento. Habían pasado algunos meses desde la reunión decisiva en la que David tomó medidas drásticas para rectificar la situación. En la obra, la transformación era palpable a simple vista. Las máquinas, antes ruidosas y desordenadas, ahora parecían orquestadas por un equipo unido y motivado. Los trabajadores llegaban puntuales, impecablemente vestidos, con una seriedad que denotaba un renovado orgullo. Los desperdicios habían desaparecido de los pasillos, las herramientas estaban ordenadas y las instrucciones de seguridad se seguían escrupulosamente. La calidad del trabajo nunca había sido tan impecable. Cada pared erigida, cada viga instalada, reflejaba atención al detalle y maestría artesanal. Los capataces también habían cambiado de actitud, más atentos, más formativos, guiaban a sus equipos con respeto y firmeza equilibrados. Incluso los más escépticos, aquellos que se resistieron al principio, finalmente adoptaron la nueva dirección. El ambiente estaba ahora imbuido de espíritu de equipo y compromiso compartido. Los retrasos eran cosa del pasado, los plazos no solo se cumplían, sino que a veces se anticipaban. En su casa de campo, George Leroy observaba este progreso con creciente orgullo. Cada noche, examinaba con atención los informes y fotos que David le enviaba, testigos del profundo cambio que se había producido. Una tarde de verano, mientras el sol se ponía detrás de los campos dorados, George cogió el teléfono y llamó a su hijo. David, dijo con voz cálida pero emotiva, has sabido combinar disciplina y respeto. Has logrado conciliar lo que yo creía imposible, rigor sin autoritarismo, exigencia con humanidad. Estoy orgulloso de ti. Un silencio cómplice cayó por unos segundos. Gracias, papá, respondió David con una sonrisa. Nunca lo habría logrado sin tu guía y tu sabiduría. Este proyecto es nuestro legado, el de ambos. Por primera vez en mucho tiempo, una verdadera sonrisa iluminó el rostro de George, reflejando no solo el éxito de un proyecto, sino también la reconciliación entre un padre y su hijo, un pasado y un futuro.